Mamá o papá, ya no soy una extensión de ti, ya no soy un apéndice, ya soy mi propia persona, tengo conciencia propia. Y para hacerlo evidente voy a rechazar y contradecir lo que me propongas, casi cualquier cosa que me propongas. Y por extensión incluso voy a rechazar todo lo que me proponga tu generación en general, tu música, cómo os vestís, etc. Claro, lo puedes hacer con los niños, con los esclavos, con los animales. Pero es que nosotros no somos niños, no somos sus esclavos ni sus animales, aunque a ellos les guste pensar que sí. Hola, soy Andrés Caramés y esta es la séptima de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad de la sociedad y de la cultura con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. En el programa de hoy vamos, en primer lugar, a comentar por qué hay tanta gente que se siente mal hoy en día, por qué tanta ansiedad, tanta depresión, tantas personas sienten que no encuentran su camino, que no encajan. Hay algo que está mal, hay algo que falla. Supongo que todos más o menos sentimos esto. Vamos a hablar de cuáles son las herramientas de manipulación que utilizan las élites, que utiliza la gente en el poder. Herramientas que han hecho que millones de personas pasen de ser dominadas a ser dominadas sin oposición. ¿Cómo han conseguido que la gente ya casi no se oponga, que ya no se resista? Que ya casi no se cuestione cuál es el origen de todos esos problemas. Evidentemente un tema así tan extenso no puede ser abordado por una sola persona, ni en un episodio de 1 hora, ni en 3. Lo que sí puedo hacer es esbozar el tema, arrojar unas cuantas hipótesis, algunos argumentos y reflexionar un poco en la medida de mis posibilidades. En la segunda parte haré una reflexión muy rápida de por qué nunca es tarde para aprender algo nuevo y de lo importante que es desarrollar nuestras intuiciones a través de codificarlas, de darles nombre, en definitiva, de entenderlas. Y al final pasaremos como siempre a esos agasajos culturales, pues una cita de un libro y una recomendación de una pieza musical, una película, etc. Venga, vamos allá. Bien, hay un libro fundamental de Sigmund Freud llamado El malestar en la cultura, supongo que lo conoceréis. Es un libro que es crucial en lo que tiene que ver con analizar este tipo de cosas de las que vamos a hablar aquí hoy. No lo voy a comentar hoy por extenso, pero cogeré referencias de ahí. Lo que sí voy a hacer es explicar un principio que se apunta ahí y que es clave para entender el resto del episodio. O sea que, nada, muy rápido lo explico, quedaos conmigo y así entendemos el resto. Recordad rápidamente que se suele decir que es sano que los niños y niñas se resistan y se opongan a sus padres cuando estén listos para ello, que sean rebeldes. Esto sorprende mucho a alguna gente, pero es así. La explicación es que solo en esa rebeldía, en ese oponerse a la figura que siempre tuvo el control, solo oponiéndonos conseguimos la individuación. Es decir, mamá o papá, ya no soy una extensión de ti, ya no soy un apéndice, ya soy mi propia persona, tengo conciencia propia. Y para hacerlo evidente voy a rechazar y contradecir lo que me propongas, casi cualquier cosa que me propongas. Y por extensión incluso voy a rechazar todo lo que me proponga tu generación en general, tu música, cómo os vestís, etc. Me voy a vestir distinto, voy a hacer todo al revés si puedo. Yo no tengo nada que ver contigo ni con eso. Yo soy emo, mamá, o soy punk, o soy heavy, o lo que sea. Tú no me entiendes y yo no te entiendo. Bien, es ley de vida. Es mucho más preocupante cuando el niño no se resiste nada, cuando dice que sí a todo en la familia. Eso puede derivar en un niño o una niña totalmente incapaz de comunicarse con la gente de su generación, de abrirse paso socialmente, de asumir responsabilidades. Puede ser un niño o una niña con problemas sexuales incluso. Es una de esas personas que todos conoceréis que nunca consiguieron cortar del todo el cordón umbilical, ese lazo que los unía con los padres, generalmente con uno de ellos. Y a raíz de eso tienen un comportamiento extraño. Es esta gente que es así un poco extraña, que no quiero decir necesariamente que sea culpa de ellos. Muchas veces tiene que ver con la manera en la que fueron criados y todo eso. Es precisamente lo que estamos comentando. Bien, pues en la figura, digamos, pedagógica del padre, en su función de enseñar, de reprimir, de castigar o de premiar, etc., o sea, en definitiva, la función de educar, hay principalmente, se suele decir, dos maneras malas de hacerlo. Si no me equivoco, esto lo codificó Franz Alexander, si no me equivoco. Hay dos maneras malas de hacerlo. Una sería la del padre excesivamente blando o condescendiente, el padre que ahoga al niño en amor, digamos. Al no oponer una resistencia, al no suponer una resistencia, al no suponer para el niño un muro contra el que darse, una diana contra la que disparar, metafóricamente, esperemos, eh, por todo ese amor que despliega, ese exceso de amor, al niño
no le queda más remedio que volcar sus tendencias agresivas hacia adentro. Esas tendencias agresivas que surgen en nosotros como resultado de la inadecuación, del contraste entre lo que queremos, lo que es nuestros instintos y lo que realmente ocurre en el mundo. Cuando esa diferencia que hay entre lo que nosotros sentimos, nuestros instintos, y cómo es el mundo realmente, genera una especie de frustración. Y esa agresividad normalmente se dirige hacia los padres, que son los que se supone que te tienen que poner ciertos límites en el proceso de educación. Claro, si el padre quiere mucho, 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 padre o la madre, estamos hablando de aquí la configuración paterna-materna, si te quiere mucho, 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 el niño siente como que no puede atacar a esa figura, entonces lo redirige hacia adentro, se suele decir. O sea, no le queda más remedio al niño que dirigirlas hacia adentro, hacia sí mismo, y esto podría generar, se suele decir, un superego demasiado desarrollado y demasiado cruel hacia uno mismo. El superego, como sabéis, es la parte de la mente que reprime, que castiga, que te dice esto no lo hagas porque no está bien. Bien, en ese caso, perdón, ese niño podría ser demasiado cruel hacia uno mismo, podría tener un superego demasiado desarrollado. Por otro lado, hay otra fórmula, el niño desamparado, el niño de padre ausente, educado sin amor. Bien, en ese caso toda esa agresividad podría dirigirse hacia el exterior. Haced memoria. ¿Cuántos de los niños que más la liaban en vuestro cole, que más pegaban, que más agresivos eran, digamos, estarían más o menos desatendidos o tendrían padres ausentes? Yo he hecho el experimento y yo creo que la gran mayoría. Pensadlo, todos conocemos a ese tipo de niños. El niño que pega, el niño agresivo, en gran medida es un niño que está buscando un contacto, el que sea, aunque sea violento. Es una llamada, como se suele decir, una llamada de atención. Prefiero que me pegues a una falta total de atención y de amor. Es terrible estar flotando en el vacío. O sea, la indiferencia es muchísimo peor que la confrontación, si lo pensáis. Sobre todo para los seres humanos, que somos seres tan sociales y comunitarios. Es decir, es peor que nadie te toque nunca, o que no tengas nada contra lo que dar, nada contra lo que topar, que tener conflictos o peleas. Esto pasa muchas veces también en las relaciones amorosas de adultos. Muchas veces, por una falta de comunicación, por una falta de contacto con el otro y de entendimiento, la gente acaba entendiendo el amor o sus relaciones solo a través del conflicto. Pero el conflicto es una manera de relacionarse, es una manera de dar con el otro, de topar con el otro. Es decir, si no me haces caso, si no, yo no te hago caso, si no nos hacemos caso, vamos al menos a pelear para que haya todavía algo que nos una, ¿no? Bien, y el niño pues piensa un poco así, dice, oye, al menos si me castigan, será que le importó a alguien, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a liarla, cada vez que la lío al menos tengo algo de atención y alguien parece preocuparse por mí. Bueno, pues una vez explicado esto, bueno, antes de seguir, voy a añadir aquí que tengo mis notas, un poema de Machado. Un poema de Machado que explica a la perfección, bueno, no explica a la perfección, pero bueno, deja intuir, digamos, de una manera muy clara, cómo la moral, sedimentada en ese superego que comentábamos, supone esa agresividad que, por estar siendo dirigida hacia uno mismo en forma de autocontrol, no está dirigida hacia los demás. Es decir, que hasta cierto punto es sano que redirijamos parte de esa... Por eso es importante el amor de los padres en general, porque así podemos redirigir parte de esa agresividad hacia adentro y generar una moral que nos vaya a ayudar a vivir en sociedad, ¿no? Por estar esa energía dirigida hacia adentro, no la dirigimos hacia afuera, esa agresividad, y por eso podemos vivir en sociedad. Así no está dirigida hacia los demás. Y es así como se llega, como digo, al proceso civilizatorio, a través de las costumbres, de la moral, de la educación, etc. Bien, dice, son 4 versos nada más, es un fragmento. No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Brutal, estupendo. Bien, en la sociedad actual, al mismo tiempo que se van diluyendo las figuras paterna y materna, esa constitución del superego que ya hemos mencionado se ve moldeada también en gran medida por lo que es el aparato social, pues las instituciones, el funcionariado, el colegio, la administración y otra serie de inputs que todos conocemos. En esta sociedad de consumo en la que vivimos, como sabéis, que está fuertemente intervenida y dirigida por las élites a nivel político, a todos los niveles, digamos que permea toda la sociedad. Ya digo, en esta sociedad fuertemente intervenida, la superación del complejo de Edipo se está dando en muchos casos, pero se ve afectada por las dinámicas políticas, o incluso no llega a darse del todo
en muchos casos, ya digo, por esa disolución de las figuras paternas y maternas. Y creo que ese es el origen de ese componente tan heterogéneo de la sexualidad moderna. Yo creo que esa es una de las razones. Pero todo esto es una trampa. Todo lo heterogéneas que son la sexualidad, la moda, los hobbies, los gustos, la música que escuchamos hoy en día y todo eso, todo parece muy, muy variado, pero es al precio de la homogeneización de un factor. Ese sí que no cambia. Que nadie se cuestione al Estado, que nadie se cuestione al poder. Es decir, todo cambia, somos súper libres, súper guay, es todo súper color, música distinta, viajo varias veces al año, cambio de móvil, cambio de sitio, me quejo, pero voy saliendo adelante más o menos, protesto pero no mucho, pido permiso para protestar, esto también lo hablábamos hace poco, que me llama la atención, es decir, hay que pedir vez en el ayuntamiento para protestar, como en la carnicería. Ponme, ponme 500 gramos de protesta, 500 de manifestación, 200 de quema de contenedores y ponme 250 de soflamas también. O sea, hay que pedirle permiso al poder para protestar contra el poder. Bien. Es todo así todo muy controladito, ¿no? Bien, hasta eso se han quedado los políticos, hasta ese punto llega la influencia y la mansedumbre de la gente en general. En fin, lo que digo es que todo cambia aparentemente, pero hay una cosa que es inamovible, la aceptación del sistema actual y el no cuestionamiento del origen de ese poder. La estrategia es clara. Esto ya no viene de ahora, esto viene de hace mucho. Es cambiarlo todo para que nada cambie. Vamos a ver esto. Cambiarlo todo para que nada cambie. Cambiarlo todo para que nada cambie. Cuando la gente no tiene nada, cuando la gente no tiene casa, está de alquiler todo el mundo, cambia de trabajo todo el rato, o está de alquiler, sí, pues, o la casa es del Estado. Mucha gente está ahora diciendo que el Estado tendría que tener todavía más poder y más capacidad, construir millones de casas para que la gente viva ahí. Vale. Cuando la gente no tiene nada, cuando no tiene casa, o está de alquiler, o está en una casa que es del Estado, cuando cambia de trabajo todo el tiempo, cuando tiene esta precariedad que tenemos hoy en día, esta movilidad permanente, cambiar de trabajo, cambiar de localización, deslocalización le llaman, cambiar de pareja todo el rato, cambiar de pareja cada poco, no conseguir ahorrar, no consigo ahorrar, pero viajo tan pronto puedo porque la vida hay que aprovecharla y tal, cambiar de ropa todo el tiempo, cambiar de trabajo o trabajo en remoto, así puedo trabajar en muchos sitios. Bien, cuando la gente no tiene nada, cuando la gente vive así, no tiene tiempo para aprender nada ni para cuestionarse nada. ¿Qué pasa en la situación contraria? ¿Qué pasa al revés? En cuanto la gente adopta una serie de rutinas, cuando hace comunidad, cuando hace piña, cuando confía en su gente, cuando tiene familia, amigos, cuando tiene lo suyo y lo siente como propio, pues su casa, su zona, su gente y tal, y sobre todo cuando está tranquila y tal, cuando siente todo eso como propio, rápidamente empieza a pensar, vamos a ver, ¿y yo para qué necesito a esta gente, a esta gentuza del poder? ¿Para qué necesito yo que me sangren de esta manera, para que me opriman, que me dirijan, que me redirijan, que me digan lo que tengo que hacer todo el tiempo, que me roben, etcétera? Y todo en nombre de una supuesta ayuda. Ayudar, pensarán, ya ayudaré yo si me dejan algo de dinero con el que ayudar, entre otras cosas. Y ayudaré a los demás, es decir, a quien yo considere que quiero ayudar. Y por ser yo quien ayude, voluntariamente, tendrá valor, no como ahora, que es una cosa como diferida, que te sustraen, como dije tantas veces, tu capacidad de ser virtuoso. Es decir, no, ya te quito yo la mitad de lo que ganas y ya ayudo yo por ti. O sea, tú te apuntas el tanto y yo me siento una mala persona, porque casi no me puedo ni permitir ayudar. Ya ayudas tú por mí. O sea, el Estado se apunta al tanto de la asistencia y a ti te deja con los medios justitos para que tú puedas sobrevivir. Pues no funciona así la cosa. Así no es como funciona la virtud. Es decir, ya seré yo quien ayude y quien ayude voluntariamente. Y si lo hago yo voluntariamente tendrá entonces valor. Y será la satisfacción del, digamos, poder permitirme ayudar en comunidad lo que me llevará a mí a querer hacerlo más veces todavía. Por eso, la coerción estatal, para mí, supone una sustracción de nuestra capacidad para ser virtuosos y mina la moral de la sociedad en general. Por eso, a más poder y a más Estado, la calidad humana de las personas va hacia abajo, pero clarísima. Y ya no más que verlo alrededor del mundo. Lo que ocurre en los países con mayor presencia estatal y donde más se sustrae esa capacidad de ser buenos y de ser virtuosos y de ayudar a título personal, a título familiar, a título comunitario, etc. Bien.
Pero es que ese es el tema. Si no llegas a final de mes, si no tienes casa, no tienes nada, no tienes coche, no tienes un círculo fuerte de personas en que confíes, etcétera, si no tienes nada, ni te sobra ni un poquito de dinero, ni nada, ¿a quién vas a ayudar? Bueno, se busca que todo cambie para que nada cambie, ¿vale? Mientras la gente esté de aquí para allá y tal, no se cuestiona las cosas. Bien, seguimos. Una forma en la que han conseguido homogeneizarnos hasta este punto ha sido haciéndonos partícipes de la propia opresión, digamos. Hay una forma que es la de crear funcionarios, ¿no? Si eres funcionario y formas parte del aparato del Estado y lo que cobras es una parte de los recursos que han sido parasitados, pues se aseguran de que nunca vayas a cuestionar realmente cómo funcionan las cosas. Ningún funcionario ha dicho, oye, creo que esta función que yo he cumplido durante un tiempo ya no es necesaria, despídeme, o págame menos, o bájame el sueldo. Ningún funcionario ha dicho eso nunca, o sea que siempre va a haber una tendencia a que haya más todavía. Pero otra forma que está todavía más extendida y que nos incluye a todos, o incluye a casi todo el mundo, es el voto. Haciéndote creer que intervienes en la toma de decisiones o en la elección de la persona que va a tomar esas decisiones, claro, es decir, no solo puedes elegir en una pequeña proporción a quién va a mandar, puedes hacer muchas más cosas. Te dan de regalo más cosas. Es decir, mira, vas a poder elegir en una pequeña proporción de quién manda, pero además puedes hacer más cosas. Puedes identificarte con tu propio voto. Es decir, identificarte con la gente de tu equipo de fútbol, de tu partido político, que es prácticamente lo mismo. Además tendrás unos enemigos claros que dotan de sentido a tu día a día. Así puedes quejarte, puedes hacer piña con tus amigos y amigas sobre eso, puedes dirigir tu rabia hacia ese grupo que se supone que está enemistado contigo, que pueden ser, por ejemplo, pues dirigir tu rabia hacia los inmigrantes, dirigir tu rabia hacia los hombres, dirigir tu rabia hacia los progres, dirigir tu rabia hacia los progres, hacia las compañías petrolíferas, hacia lo que sea, todo. Incluso te dejan, fíjate, dirigir tu rabia hacia los políticos en general. Mira qué curioso. Pero claro, ahí está el truco. Eso, dirigir tu rabia hacia los políticos, solo hará que estés todavía más sano. O sea, es esta cosa de me resisto y soy crítico políticamente, pero no del todo, ¿no? O sea, malditos políticos, y te quedas ahí, ¿no? Bien, dirigir tu rabia hacia los políticos de esa manera solo hará que estés todavía más sano. ¿Recordáis el tema de la capacidad de quejarse o de oponerse, de protestar, que decíamos al principio, el tema este de la rebelión, ¿no? Lo que comentábamos. Bien, quejarse contra los políticos lo único que hace en parte es darte aire, darte salud para seguir sin que nada cambie. Precisamente porque me quejo y es que bueno, los políticos y tal, nada cambia realmente. Precisamente esa rabieta dirigida hacia ellos te permite seguir, seguir y que todo siga igual, que estés calladito o calladita y cada 4 años a votar. A ver si consigues cambiar el color del que gobierna y nada más, que solo cambie eso. Cambiar el color, cambiar la camiseta de fútbol de quien esté gobernando en cada momento y nada más. Una vez más, cambiar todo para que nada cambie. Si se quiere cambiar algo tiene que ser una cuestión más de raíz y la crítica tiene que ser total, no vale esto sí, pero estos no, pero esto es lo mismo. Poder es poder, Estado es Estado y si lo criticamos hay que criticarlo de raíz. Bien, en muchos sentidos, aunque a mucha gente le cueste entender esto, que te dejen votar es mucho más opresivo psicológicamente que un escenario en el que sencillamente te dijesen, mira, aquí mando yo, tú a pagar, a trabajar y punto, o te aplasto, o te crujo. Bueno, al menos en ese caso puedes resistirte física o moralmente y decir, ok, pero como pueda, o como me junte con otra gente, vas a flipar, porque voy a ir a por ti. O sea, tú tendrás el poder en lo que quieras, pero sé quién eres, te he visto la cara, y como me junte con otra gente, voy a ir a por ti. Y estableces algún tipo de resistencia mental. Esto es lo que pasa con poderes más evidentes, como los dictadores o los reyes. Los reyes antiguamente, cada vez que hay una dictadura, pues la gente al menos sabe a quién tiene que atacar y sabe que está ahí el poder. Pero en la democracia se te dice, de manera asquerosa, una manipulación repugnante, se te dice, mira, en realidad eres tú quien manda. Mira, fíjate, puedes votar incluso, wow. Es como esos volantes de juguete, ¿sabéis? Que tienen los niños pequeños. ¿Sabéis Maggie, la de los Simpson, ¿no? El bebé de los Simpson. Bueno, pues lleva en el salpicadero, en el coche, un volante que gira como si estuviese conduciendo, que a veces hacen la broma, creo que es en la intro, como si ella misma estuviese moviendo el coche, pero en realidad quien lo estaría dirigiendo sería Marge, sería su madre, ¿no? Pues aquí es igual, es un volante de esos falsos.
Dice, mira, estás votando, wow, estás eligiendo si quieres un estado de color azul, de color rosa, de color rojo, de color verde, wow. Soberanía popular, le llaman. Nosotros nos hemos dado estas instituciones a nosotros mismos. El Estado, como me ponen algunos en comentarios, es la mejor fórmula que hemos encontrado de controlarnos a nosotros mismos. Suena como una persona que está dentro de una secta, ¿no? O sea, bueno, un proceso de manipulación muy extremo y sobre todo muy extendido, claro, abarca millones de personas. La soberanía popular le llaman. Nosotros nos dimos estas instituciones, nosotros, la nación, pero venga, hombre, que no nacimos ayer. Bien, es condescendiente, es humillante y es una libertad consentida. Ese es el problema, que nos tengan que consentir, ¿no? Esa libertad. Eso es lo triste, es lo penoso. Es una forma de alienación y de sumisión que a mí me parece degradante, por eso lo critico con tanta fiereza. Bueno, tengo la sensación de que esto se va a extender bastante, así que puede que comente ahora unos cuantos elementos más y deje el resto para uno de estos vídeos intrasemanales que estoy haciendo, o para otro episodio. Bien, pero eso, más elementos de esta falsa conciencia de libertad. Bien, puedes moverte a todas partes, pero cuidado con cuánto te mueves y cómo. Al final siempre hay que volver a casa, ¿no? Hay que volver a tu país a pagar impuestos o a currar. Y si vives en otro país, vale, pero pagas allí también. Es decir, si os fijáis, han monopolizado todo el suelo de la tierra. Esto no todo el mundo lo sabe, pero hubo muchas épocas en la historia de la humanidad donde grandes porciones de la tierra, del suelo de la tierra, no estaban circunscritas a un estado en concreto. Sin embargo, ahora sí, ahora está monopolizado. Y bueno, está ahí la Antártida, no sé qué, pero ya me entendéis, ¿no? Aguas internacionales. Por eso hay que hablar aquí alguna vez de estos Seastead. No sé si alguna vez habéis oído hablar de ellos. Son proyectos que hay para hacer una especie de sociedades libres flotantes en aguas internacionales. Es interesante, es una locura, pero muy interesante manejar estos casos así extremos. Perdón. En todo caso, es lo que decíamos de la movilidad, no es una falsa libertad, una falsa movilidad. Me acabo de acordar de Agustín García Calvo, que es un sabio español, un filólogo. Tengo por aquí una traducción de la Ilíada de Homero, una traducción suya, al español, en verso, hecha por él, o sea, una bestialidad. Además está editada en tela y tal. Que la editorial es Lucina es esta de la Mariquita. Bueno, un librazo, un espectáculo. Tradujo la Ilíada en verso al español, tremendo. Me acordé de él porque a él le gustaban los trenes frente a otros métodos de transporte, de desplazamiento. Pero el caso, cuando vamos en tren o cuando vamos en un coche, vamos más rápido, sí, pero la pregunta siempre es ¿a dónde? Es decir, por lo general, un aparato que nos permite movernos más rápido ha servido durante muchos años, si os fijáis, únicamente para poder vivir más lejos de nuestro punto de trabajo. Tengo coche, pero porque vivo en Las Rozas y trabajo en Madrid. En este sentido, pensé lo que se nos vende muchas veces, ¿no? Nueva línea de metro, nueva línea de bus urbano, nuevo tal. Para mí es como si se le dice a las vacas. Nueva cinta transportadora desde donde duermes hasta donde das leche. Guay, genial. Es decir, te permite te permite ir más rápido y con mayor comodidad hasta allí. El típico caso, ¿no? Ahora que hemos hecho 6 carriles de entrada y 6 carriles de salida en la autopista esta, X, ya no habrá atasco por la mañana, piensa. No, hombre, no. Ahora que habéis añadido otros 2 carriles por lado, ahora que hay 6 por lado, más gente podrá permitirse trabajar en esa ciudad contando y descontando el tiempo del atasco mañanero. El propio atasco suponía un límite a que más gente fuese a eso. No quiero decir que esté bien el atasco. Hay que preguntarse cuáles son los incentivos que hacen que toda esa gente esté yendo a Madrid Centro, por ejemplo, etc. Pero quiero decir que el propio atasco suponía el límite a que más gente pudiese permitirse llegar a tiempo y, por tanto, tener un trabajo en aquel sitio. Hay que preguntarse por qué todo el mundo quiere ir a aquel punto en concreto. Ahí es donde está el problema, que es lo que critico yo con esto de las grandes ciudades, que ya sabéis las críticas que he hecho hasta ahora. Pero si añadís otros 2 carriles, lo único que estáis haciendo artificialmente es incentivar que todavía más gente pueda permitirse llegar a tiempo a esos trabajos. Y en unos meses tienes el mismo atasco. Y la ciudad pues mucho más petada todavía, porque has creado incentivos para ir de allí de una manera, los has creado de una manera centralista, los has creado de una manera dirigida, que siempre falla. Dije siempre, sí, siempre falla.
El problema de la estadística aplicada a las acciones humanas es que fallan siempre, porque las acciones humanas y la voluntad, las intenciones no son conmensurables. Y esta gente intenta meterlo siempre en gráficas y en cosas como si fuesen Dios, pero no lo puedes hacer porque somos seres muy complejos y nuestras mentes y nuestra toma de decisiones es suficientemente compleja para que ninguna persona la pueda anticipar en una estadística. Muchísimo menos la suma de todas esas intenciones, por más que quieran dirigirlo. Bien. Seguimos. Para cerrar esta parte, que ya está quedando bastante larga, quiero hacer una aclaración. En el estudio de la psicología freudiana, en especial el libro ese que mencioné, del malestar en la cultura, aprendemos que la cultura es represión, que la civilización es represión. Es represión en el sentido de que, a diferencia de los animales, somos capaces de desviar, de transformar y sobre todo de redirigir nuestra energía sexual, pero también nuestra energía de vida, lo que llamaba Eros, dirigir esa energía hacia tareas diarias que, gracias a ese sacrificio y a esa postergación, nos van a reportar un beneficio mayor en el futuro. O sea, en lugar de estar dándole a la matraca todo el tiempo, o haciendo lo que más nos apetece, o comiendo todo lo que nos apetece, o dándonos a... Esa postergación, ese sacrificio, nos va a reportar un beneficio mayor en el futuro. Es decir, mi pareja y yo podríamos estar haciendo el amor todo el día, pero sin embargo decidimos trabajar, o cultivar, o ir a sachar, o destinar parte de esa energía en algo que va a ser más provechoso en el futuro. Sabemos que va a ser más provechoso en el futuro. Es esa tecnología, ¿no?, de la postergación. Por ejemplo, en vez de comerme todas las patatas que he cosechado este año, me como el 90%, perdona que hay una mosca aquí, me como el 90%, me aguanto en lugar de comerlas todas, y el resto, las que quedan, son para plantar la próxima vez, para plantar el año siguiente. Bien, el tema está en que hay una serie de élites que han conseguido encontrar la manera de convencernos a través del uso y de pagar a intelectuales durante siglos para derivar esa energía no ya hacia trabajos que nos puedan aportar un beneficio, sino hacia tipos de trabajos en los cuales somos tan solo una pieza prescindible, muy, muy prescindible. Y además, en esos trabajos, ya no solo aunque sean para el Estado, aunque sean para otra persona, aunque estemos generando una riqueza para alguien más y tal, sí, pero hay que ver si es un origen, si el origen de eso es libre o no lo es. Además, el fruto mordido que se nos dé como resultado de ese trabajo nuestro, de ese fruto ya mordido, se nos sustraerá todavía otro 40 o 50% en forma de impuestos, si no más, si contamos con los impuestos de todo aquello que compramos, vendemos, transferimos, etcétera, ya sabéis. O sea que literalmente se nos sangra. Todo lo que hacemos, todas nuestras actividades económicas, etcétera, chupar. Bien. Pero esas imposiciones que vienen desde arriba solo pueden ser malas. Pero solo pueden ser malas precisamente por no ser voluntarias y por tener un origen violento, que no me canso de repetir esto. ¿Por qué? Esto lo encontramos en la línea, digamos, kantiana, hegeliana, que aunque Kant y Hegel no sean dos autores fruto de mi devoción, digamos, tienen obviamente aportaciones filosóficas de gran calado, muy importantes. Kant dijo que cuanto menos forzado está el hombre físicamente, menos amenazado, y cuanto más, sin embargo, cuanto más lo pueda estar moralmente, tanto más libre será. Bien, claro, ¿cuál es la trampa de esto? Que ese forzamiento moral, la trampa está en que ese forzamiento moral venga de un aparato centralizado, para el cual solo somos un número, somos el DNI y ya está, desaparecemos allí en el registro y punto. Es un organismo que no nos conoce de nada, que desconoce nuestras circunstancias, y que aunque quisiese de verdad nuestro bien, aunque lo estuviesen haciendo por nuestro bien, fuesen ángeles benditos los que estuviesen gobernando, estarían regulando con brocha gorda. Es lo que os dije en el anterior vídeo, esto del rotulador del regulador, siendo la punta del rotulador de ese regulador, se vería más gruesa cuanto más grande sea el mapa sobre el cual esté aplicando determinadas regulaciones. Por eso no funciona la cuestión esta centralista y estados tan grandes y toda esta gente y tal. Ni grandes ni pequeños, pero bueno, yo hablo de secesión en secesión, hasta llegar a las pequeñas comunidades, a la familia, a los círculos cercanos, etc. Es la única manera de conocer las circunstancias de cada persona. No se puede, siempre la gente dice, es que, ¿y cómo vas a entonces
me ponen a veces en comentarios, dicen, ¿cómo vas a legislar entonces para una comunidad de 40 millones de personas? Y digo, no puedes hacerlo, no se puede hacer. Es que yo no estoy hablando de que haya una buena manera de hacerlo, es que no se puede hacer directamente. No tienes nada que ver tú con 40 millones de personas, es una locura, pero nos lo han vendido como algo normal y esa acumulación de poder no tiene sentido. ¿Cómo va a tomar decisiones, las mismas decisiones una persona para alguien que vive en Orense y alguien que vive en Murcia y alguien que vive en Cádiz? ¿Qué tiene que ver? O sea, es que es una absoluta locura y nos lo hemos tragado con patatas, o la mayor parte de la gente se lo ha tragado con patatas. Pero bueno, ya digo, esa es la trampa, que ese forzamiento moral venga desde ese aparato centralizado, que es que aunque quisiesen hacerlo bien, no pueden. Es esa brocha gorda que digo. Bien, esa articulación moral de la que hablaba tiene que ser construida en comunidades reducidas, flexibles, directas, que te conozcan, de las cuales tú formes parte y que se puedan adaptar y que puedan fiscalizar a sus miembros por esa cercanía, por ese conocimiento del terreno. Se me critica a veces, entonces, ¿qué pasa? ¿No quieres ningún límite? ¿Quieres que todo el mundo haga lo que quiera? Es al revés, que no, es al revés. Si hay moral, si hay costumbre, si hay grupo, no hace falta que la policía te esté dando con la porra todo el tiempo, no hace falta que estés todo el tiempo machacando a la gente. Ojo, quizás esa gente de la que hablo, esas comunidades, quieran voluntariamente delegar parte de su seguridad o ciertos elementos de su día a día, lo quieran delegar en alguien, voluntariamente. Pero tiene que hacerse voluntariamente. Es la libertad de la renuncia y el guardar para más tarde, pero lo tienes que hacer tú, en lugar de la esclavitud del impulso. Es decir, es la libertad de, bueno, dejar que papá y mamá hagan todo y así yo puedo actuar libre de responsabilidad. No es así. Precisamente por eso está tan infantilizada la sociedad, porque falta esa asunción de responsabilidades. No se nos deja llegar a ser adultos del todo. La trampa está, insisto, en que eso tiene que hacerse voluntariamente y tiene que ser implementado, si acaso, a través de eso, de la familia, de la educación, de la comunidad, en el proceso de aprendizaje de la comunidad en general. Lo que no puede ser es que ese control venga así desde arriba, que la moral la formen los funcionarios, los burócratas en una oficina, que las normas vengan desde la amenaza de los estados, como si fuesen un padre opresor, un marido maltratador, que también muchas veces se comportan de esa manera. Hoy en día yo veo que hay un debilitamiento de lo que es la función de la familia y la comunidad, la pequeña comunidad, y en cambio hay un fortalecimiento del individualismo bajo esa especie de tutela estatal. Hay un fortalecimiento de la autoridad extrafamiliar. Y yo creo que eso es evidente. O sea, la familia cada vez tiene menos presencia, menos autoridad, digamos, y colabora menos en la formación de las personas, y el Estado colabora o forma una mayor parte. Lo que se llaman los modos, los comportamientos, las reacciones, etcétera, que se aprenden cada vez menos en casa y se aprenden más en el colegio, en la guardería, etcétera. Como decíamos en el otro vídeo, es decir, el bebé, en cuanto tiene unos meses, ya a la guardería. Los padres rapidito tienen que ir a trabajar y a producir. Entonces, ahora son los profesores, son los funcionarios, es el Estado, en definitiva, es ese otro, con mayúscula, son todos ellos quienes inculcan los valores a la gente. Y los padres, mientras, ¿dónde están? Están produciendo para alguien, pagando un 50% de impuestos, esclavizados o semi-esclavizados, como lo queráis llamar. ¿Cómo no va a haber gente? ¿Cómo no va a haber gente que no se cuestiona las cosas? ¿Cómo no va a abundar la gente que no se cuestiona nada? Si esos son los espacios en los que ellos se forman. ¿Cómo van a formarles en las instituciones públicas de que las instituciones públicas son una basura? ¿Cómo va el Estado a enseñarles a cuestionar la propia existencia del Estado asqueroso? Es imposible. No lo van a hacer, lógicamente no lo van a hacer. Bien, esta falsa relajación sexual que hay hoy en día, y ya digo, es falsa. Ojalá hubiese libertades en muchos más ámbitos en los cuales no la hay todavía, pero ya digo, esta relajación sexual que hay hoy en día, que es falsa, en realidad resulta en una especie de frigidez y de impotencia sin precedentes históricos. Esto poca gente lo sabe. Tengo amistades a las que les sorprende esto. Hay una frigidez y una impotencia hoy en día, al parecer, sin precedentes históricos. Bien, esta especie de relajación sexual que digo hace que la lucha psicológica contra el padre real, lo que debería ser la lucha contra el padre real, pierda mucha fuerza psicológica. Yo supongo que lo veis a vuestro alrededor. La gente necesita ese muro contra el que dar, del que hablábamos al principio, ese límite que proporcionaban la familia y las comunidades, etcétera, ese límite ha sido disuelto. Esas comunidades han sido disueltas. Entonces, ¿quién es el padre ahora? ¿Quién es ese muro? ¿Cuál es
¿Cuál es el límite ese que la gente pide a gritos? ¿Cuál es el papá que la gente está pidiendo ahora que las familias están siendo disueltas, que las comunidades no existen o si existen son cibernéticas y por tanto no las puedes tocar, no existe ese contacto, etcétera? Por cierto, en la segunda parte de este podcast hablaremos algo de eso, del contacto. Pero ahora, ¿quién es ese padre ahora que no lo hay? Esos límites que la gente está pidiendo, ese papá, ahora que las familias, comunidades están disueltas, ¿quién es? El Estado, claro, el poder en general. ¿Qué pedían esas personas a las que les faltan esas figuras? ¿Qué pedían esas personas durante aquello que pasó en 2020? Que no creo que no lo puedo mencionar, ya sabéis de lo que hablo. Cuando pedían ser castigadas, cuando decían, más, hay que encerrar más a la gente, todavía tenían que poner más tiempo en cuarentena a la gente. Gritaban por la ventana, ya has paseado al perro 3 veces hoy, te voy a denunciar a la policía y tal, a la cárcel. O esta otra gente dice, hace falta más policía, hay que hacer a la gente, forzarla a cumplir la ley, hay que poner otra ley que haga que no sé qué. O, ya veis, o sea, son cosas que dice la gente que se considera de derechas, la gente que se considera de izquierdas, etcétera. Hay que subir los impuestos todavía más, hace falta más presencia policial. Aquí lo que hace falta es, lo que habría que hacer es poner la mili otra vez, hay que hacer que la gente tenga que hacer el servicio militar obligatorio otra vez. Hay que pedirle al Estado que construya casas para la gente y tal. O sea, como eso, pues, como en el franquismo, por ejemplo, o como en la China comunista, o como en todos los sitios donde la presencia estatal y el aparato estatal tiene mucha fuerza. Es decir, daddy, pégame, papá, castígame, dame una casa, papá, protégeme mucho de los malos, papá, ponme más policía, más restricciones, me he portado mal. Ups. Así estamos, infantilizados, como niños, y pidiendo, este es el problema, pidiendo al parásito que nos chupe más sangre todavía. Bueno, voy a dejar este tema aquí, pero básicamente, el riesgo actual, yo creo, es dar el salto definitivo y penoso de ser los dominados a ser los dominados que ya no se oponen. Es decir, ya está la oveja, ya está contenta. Mira, dice la oveja, nos tienen en cuenta incluso, fíjate, nos dejan votar para elegir al que nos va a sacar la lana y la sangre. Es decir, y además, mira, votamos las ovejas la última vez y ganaron los míos. Salió el de color naranja, o el de color rojo, o el de color azul. Lo que yo pienso, dice esa oveja, dice, lo que yo pienso lo piensa la mayoría, fíjate que bien. Eso querrá decir que estoy en lo cierto. O sea, así es como piensa un poco la gente, ¿no? Dice, fíjate qué guay que nos dejan votar y además a veces voto y ganan los míos. O sea que la mayor parte de la gente piensa como yo. Eso tiene que ser que eso quiere decir que seguramente que tengo razón y que soy muy listo. Además, como ganaron, hicieron una política que me beneficia a mí en concreto. Y fastidia a otras ovejas, así que qué guay. Lo público es en realidad la propiedad del Estado. Los espacios públicos o neutros no son neutros. Lo gratuito alguien lo está pagando. O sea, el lenguaje está totalmente modificado y está hecho a propósito para hacer que la gente deje de pensar. Si se te protege de ti mismo, sospecha. Vale, cuando nos protegen de nosotros mismos, hay que sospechar automáticamente. Proteger de ellos mismos se hace, si acaso, con un niño que todavía no sabe si se tira por las escaleras se va a hacer daño, que si mete la mano en la batidora o agarra un cuchillo se va a hacer daño. Se puede hacer incluso con un esclavo que ya no aguanta más y se quiere quitar la vida y le quitas todo, incluso las cuerdas que tiene, para que no se quite de en medio, para que no se cuelgue. O sea, le machacas y le prohíbes todo, le prohíbes incluso decidir sobre su propia vida. Así es hasta el punto al que puedes machacar a un esclavo. O lo puedes hacer con animales también, como con tus vacas, que quizás no sepan que las has llevado a un prado que termina en un desfiladero, en un acantilado, y que se pueden caer por allí. O puede que se les enganche los cuernos en la valla que tú has puesto. Claro, lo puedes hacer con los niños, con los esclavos, con los animales. Pero es que nosotros no somos niños, no somos sus niños, no somos sus esclavos, ni sus animales, aunque a ellos les guste pensar que sí. Bueno, voy a dejar este primer apartado aquí ya para que no se nos haga tan largo el episodio y paso al segundo tema. Bien, como segundo tema voy a comentar algo muy rápido. En un libro de Benoit Mandelbrot, el padre de la matemática fractal, supongo que algunos lo conoceréis, y de las derivadas filosóficas de la matemática fractal, encontré un dicho latino que dice nomen is numen.
que nos dicen que significa nombrar es conocer. Bueno, yo no he encontrado ninguna otra referencia a ese dicho. No encontré ningún sitio donde digan si es cierto eso, o de dónde viene, o que se diga así y tal. Pero, bueno, para lo que voy a explicar hoy nos sirve. Se non é vero, é ben trovato, como se suele decir. Entonces, nombrar es conocer. Me llevó a pensar en mi experiencia personal con el estudio de la música. Yo durante años, de chaval, me dediqué a tocar en grupos y a componer música de manera muy intuitiva. Tocaba en grupos de metal y tal. Eh, y me dedicaba también a componer música, ya digo, de manera muy intuitiva, diferentes estilos y tal, pero yo grababa directamente, escribiendo y tocando de oído, como se dice en el gremio de músicos. Entonces había un montón de elementos, de acordes, de compases, escalas, tonalidades, ritmos, etcétera, que yo estaba utilizando, pero que no sabía cómo se llamaban. Yo no sabía leer música ni conocía la teoría musical. En el momento de decidirme, o más bien en el momento en el que me convencieron de que estudiase música, necesité menos de un año para prepararme y acceder al grado en composición que acabé estudiando y que tanto disfruté, que fue esa primera carrera que hice. Bien. ¿Qué hice durante ese año mientras me preparaba? Aprender muchas cosas nuevas, sí, pero sobre todo aprendí a ponerle nombre a muchas cosas que ya utilizaba, que ya intuía. Es decir, no es que sea yo más listo que nadie, sencillamente yo había una serie de herramientas que utilizaba, pero no sabía cómo se llamaban ni cómo se codificaban. Yo no sabía leer música, no sabía cómo leer una partitura, ni los nombres de la séptima de dominante, de la sensible y de todas esas cosas. Yo no sabía nada, entonces aprendí a ponerle nombre y por eso hizo falta menos de un año para acceder directamente a esos estudios, ¿no? Bueno, ¿y por qué os comento esto? Os comento esto para remarcar dos cosas. Primero, que creo que nunca es tarde para estudiar algo que te apasione, que te genere interés. He recibido en este último año algunos mensajes donde se me decía, estoy pensando en estudiar esto, o estudiar música, o que si filosofía, si esta cosa y tal, pero no sé si quizás es un poco tarde y tal. Yo siempre digo que creo que no lo es. Yo creo que no es tarde para no puede ser tarde en ningún estadio, puede ser tarde para estudiar algo que te apasione, que te genera interés. Yo en concreto llegué a esa carrera 5 años más tarde de lo normal, de lo que suele ser habitual, pero además yo tuve compañeros allí que tenían 40 o 50 años y no les pasaba nada. Y lo segundo que quiero remarcar es para responder a todos esos mensajes que recibo en los que me decís, llevo muchos años pensando en estas cosas, tenía una intuición, pero no sabía muy bien qué podía ser, sospechaba de estas estructuras que comentas, pero nunca me lo planteé realmente, tal. Bien, mensajes que yo, por cierto, agradezco mucho y que siento no poder contestar a todos ellos, porque estoy en un punto donde ya empiezo a recibir más de los que realmente puedo contestar y tal. Bueno, esa sensación de ponerle nombre a las cosas, esa sensación de aprender algo, de codificar algo, de estructurarlo en tu mente para poder atajarlo de una manera ordenada, eso es lo que mola. Es digamos, como es la construcción del andamiaje intelectual necesario para comprender temas complejos. Pero muchas de esas intuiciones, que es lo que sentís y lo que me transmitís, muchas de esas intuiciones ya están ahí. O sea, a mí me da mucha rabia conocer todos los años a gente a la que le han metido en la cabeza que no es suficientemente inteligente para entender temas complejos, para leer libros complejos, para crear opiniones formadas. Hace poco, bueno, es que hubo más de una persona, pero una en concreto me estuvo explicando por extenso cómo solo ahora había ganado, pues a través de algunas de las cosas que vemos aquí, de haber entrado a formar parte de mi comunidad, de mi Patreon y tal, un poco había ganado la confianza esa persona en sí misma para atajar temas que normalmente se cree que solo determinadas personas pueden acceder, que solo gente muy inteligente puede comprender, etc. Y claro, me transmitía cómo siempre le habían de algún modo transmitido que no era una persona que pudiese hacer eso, que no tenía la mente para eso. A mí me da mucha pena, porque todo eso a mi modo de ver, o sea, es falso. A mi modo de ver responde a esta retórica de los expertos, de tú cállate y deja a los expertos hacer lo suyo. Es ese amor que tiene mucha gente por una futura tecnocracia, donde solo los que saben tomen decisiones y tal. Pero es que el problema es que haya decisiones que haya que tomar tan grandes y que afecten a tanta gente. La toma de decisiones no debería afectar a tantas personas. Por tanto, si no afectase a tantas personas, no te preocuparía tanto que solo los expertos las tomen. Y además, expertos en qué y para qué. O sea, efectivamente, yo a mi abuela querré que la opere un cirujano con unas buenas credenciales, no yo, que no sé nada de medicina o cualquier
matasanos por ahí, pero ya me ocuparé yo de encontrar a alguien, primero que me pueda permitir y segundo cuya trayectoria y reputación me hagan confiar en que esa persona va a hacer un buen trabajo, punto, pero lo tengo que hacer yo. Pero cuando se intenta gobernar para todos, cuando se intenta gobernar sobre millones de personas, surgen estos problemas, que la gente entonces empieza a decir, bueno, si alguien lo va a hacer, si alguien va a gobernar sobre 47 millones de personas, al menos que lo hagan los listos, los que saben. Pues ahí está el fallo, ese es el problema, precisamente. Está bien que haya gente que tome decisiones, está bien que haya estructuras donde por asociación voluntaria se delegue en una persona que tiene más conocimiento sobre la gestión de esta cosa o de esta otra. Pero eso tiene que hacer de manera voluntaria y a pequeña escala, porque no se puede decidir por millones de personas. No me canso de decirlo. Pero vamos, que a lo que iba, que eso de creer que solo los listos deben tomar decisiones y que tú no tienes ni idea de nada, que no vales para nada, que no vales para nada más que para ir al curro y apretar esa misma tuerca en concreto todos los días, o para mandar los mismos correos, o recibir llamadas de 9 a 5, y para nada más, el hacerte creer eso es una derivada más de esta visión colectivista actual y de la aceptación generalizada de estos megaestados que sufrimos y que deciden sobre millones de personas a la vez. O sea, es una extensión más de eso. Entonces, ni caso. Yo diría, sí que puedes entender sistemas complejos, sí que puedes leer libros complejos, sí que puedes aprender cada día. Es una cuestión también de exposición, como todo. Pues habrá que empezar de una forma más accesible e ir pues aumentando la dificultad, aumentando la complejidad de los temas que tú puedas abarcar en ese momento. Pero claro que puedes hacerlo. Y además, otra cosa, una vez empiezas, es muy difícil parar. Eso ya lo anticipo. Ya digo, me da bastante rabia cuando conoces a gente que te cuentan cómo de algún modo, pues no sé si por el sistema educativo, por cómo están hechas las cosas, etcétera, han sentido siempre que no se les animaba, digamos, a aprender sí, sobre temas complejos, a entender cómo funcionan las cosas. Al final esto de entender el mundo y tal, yo por ahí tiro un poco, porque yo creo que sí, ni siquiera es que haya que hacerlo accesible, es que se nos ha vendido como que todo esto es muy, muy complejo, entonces que solo los diplomáticos tienen que hablar entre ellos. Pero son personas normales. Lo que pasa es que muchos de ellos son sanguinarios y unos mentirosos, patológicos, pero se puede entender cómo funcionan esas estructuras de poder y cómo funcionan los sistemas. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente hay que formarse y empezar poco a poco, pero o sea, me resisto totalmente a creer que haya gente que no lo pueda hacer. Yo creo que todo el mundo puede hacerlo, hombres, mujeres, lo que se quiera, en la configuración que cada uno quiera, pero se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer. Bien, vamos entonces con esos agasajos culturales. Bien, como cita, seguimos fuerte. Hoy os voy a leer una cita de Desmond Morris, que es el mismo autor del libro del que tantas veces os he hablado, del Zoo Humano. En este caso, la cita es del libro Comportamiento íntimo, se llama, que lo tengo aquí. Bien, Morris, sin hacer en este apartado una referencia directa a ningún aspecto psicológico, edípico, ni nada así, establece, sin embargo, una conexión fuerte entre elementos de la infancia y elementos del amor de juventud. Vamos a verlo, o del amor en general. Pero están conectados y son similares. Pero yo creo que son similares básicamente porque son cosas que están presentes en lo más profundo de los seres humanos, que son pues la conexión, la intimidad, la compañía, el calor, el alimento, la unidad, etc. Bueno, vamos allá. Voy a coger aquí el libro. Vamos a ver. Dice, fijaos qué cosa más curiosa, qué tipo de relaciones y conexiones se establece. Dice, los jóvenes enamorados caminan de la mano como hicieron de pequeños con sus padres. Al aproximarse sus cuerpos, con la creciente confianza, no tardamos en observar el dichoso retorno al íntimo abrazo frontal, con las dos cabezas tocándose y besándose. Al hacerse más profunda la relación, seguimos viajando hacia atrás, hacia los primeros días de suaves caricias. Las manos acarician de nuevo la cara, los cabellos y el cuerpo del ser amado. Por fin, los amantes vuelven a encontrarse desnudos y, por primera vez desde que eran muy pequeños, sus cuerpos experimentan el íntimo y mutuo contacto. Y, al retroceder sus movimientos en el tiempo, sus voces hacen lo propio, y las palabras son menos importantes que el tono en que son pronunciadas. Con frecuencia, incluso las frases empleadas se vuelven aniñadas en una nueva clase de balbuceo infantil. Una ola de seguridad
compartida envuelve a la joven pareja y, como en la infancia, el ajetreo del mundo exterior importa muy poco. Preciosa conexión entre el amor ya adulto y la infancia y el amor paternal o paterno-filial y esas conexiones. Esto es antropología de la buena, esto es psicología de la buena. Es el aprender a identificar patrones de comportamientos humanos, cómo funciona la mente, cómo nos relacionamos. Es prestar atención, es lo que decía yo también en esta serie Dynamics que tenía con mi amigo Manu. Es el estar atentos, eso es lo importante, estar atentos y ver reconocer patrones. Que al final también es uno de los vectores de la inteligencia, aprender a reconocer patrones y conectarlos y tal. Muy bien. Y en cuanto a la pieza musical, hoy os voy a recomendar el segundo movimiento del concierto para piano número 2 de Dmitri Shostakovich. Creo que fue en el primer episodio donde os recomendé el segundo movimiento del trío de Mendelssohn, que es una delicia, y entonces hasta ahora no os había vuelto a recomendar nada así de música clásica y tal. Entonces, pues me decidí por esta. Fijaos qué curioso. Este concierto para piano lo compuso Shostakovich en 1957 para que su hijo, que cumplía 19 años, lo estrenase en su concierto de graduación en el Conservatorio de Moscú. Una cosa increíble. Imaginaos que estáis estudiando en el conservatorio y para vuestra graduación, en lugar de tocar algo que ya estuviese compuesto, o en lugar de tocarte un Rachmaninoff o un Scriabin o lo que sea, tocáis un Shostakovich porque resulta que vuestro mismísimo padre es Shostakovich y pues así en un rato libre os compone un concierto entero para piano. Bueno, la pieza es una delicia. La orquesta introduce los materiales que se van a usar durante el movimiento ese y luego la orquesta se retira, se echa hacia atrás, se coloca, digamos, de fondo y deja que el piano salga a bailar y a contarnos la historia. Las melodías son preciosas, delicadísimas. A mí cuando entra el piano y deja así una nota suspendida en el aire, me recuerda al concierto para piano número 5 de Beethoven, el Emperor. Para mí es igualito, son así esas notas flotando, que quedan ahí como flotando en el aire, en movimiento descendente, como una cascada, y así como muy delicadas. Si escucháis los dos veréis que el momento en el que entra el piano es muy, muy similar. Bueno, pues en la de Shostakovich, él juega con los modos, insiste con los materiales para que te quede claro bien de lo que va el movimiento, y luego, boom, poder sorprenderte, que es lo que hacen los buenos compositores. Y luego, hacia los 3/4 de tema, más o menos, o sea, hacia el punto ahí áureo, digamos, la proporción áurea, digamos, de la barrita, hacia ahí, como ocurre en muchos casos, a nivel climático, ¿no? Se concentra todo ahí el clímax. Como no podría ser de otra forma, ahí hace un cambio modal a mayor y entra toda la luz de golpe. Es como abrir la persiana y la ventana a la vez. Y entra la luz, y entra el aire, y entra el fresco, y entra todo. Una maravilla. Bueno, que la disfrutéis. Y nada más. Hoy, mira, fijaos, ni siquiera llegamos a 1 hora. Bueno, está bien también. Hasta aquí por hoy. No os vayáis todavía, aprovechad estas últimas palabras para comentar algo. Suscribíos si todavía no lo habéis hecho, bien sea pues a Spotify, YouTube o donde lo estéis escuchando. Y aprovechad para pasarle también el link a alguien o compartirlo, a compartírselo a alguien que le pueda interesar todo esto que hemos tocado hoy. Echadle un vistazo también a los otros episodios que creo que os podrían interesar. Sabed que para comunicaros directamente conmigo, para recomendar temas para el podcast e incluso pues, hacer preguntas de manera directa que yo pueda contestar aquí, podéis hacerlo a través de mi Patreon. Aprovecho, por cierto, para agradecer de nuevo muchísimo el apoyo a todos mis Patreon. Muchísimas gracias. Y nada, ahí dentro en el Patreon encontraréis material exclusivo, lecturas, papers, comentamos temas, hay un canal a través del cual nos podemos comunicar directamente, una especie de chat, una comunidad con la que debatir, aprender, gente muy interesante, por cierto, muy potente, y un sitio donde tocar todos estos temas que van saliendo y que son esenciales para entender el mundo. Así que nada más, gracias, os leo en comentarios, me interesa vuestra opinión, como sabéis, y nada, hasta pronto.